Lady Oscar, osé et têtu, dans la cour sans peur tu te tiens. Ton cœur brûle en feu et en fer, en silence tu caches ton doux lien. En tout lien, osé et force et bonheur, noble au combat, fort est ton cœur. Lady Oscar, dans l'ombre tu vas, pas de guerre en paix, tu marches là, marches là. Huyendo del amor. Capítulo 10. Fanfiction de Babette Amber. Narración Leire Zabal y Marco Reggio. La noche envolvía la villa de Montemare con un aire de tensión. Las sombras proyectadas por las antorchas en las paredes de piedra parecían moverse al compás de los pasos de Pierre y Fabricio, disfrazados con las austeras ropas de los guardias de la villa. Entre ellos caminaba André, encorvado, con los brazos atados al frente y un semblante cuidadosamente descompuesto. «Mantén la cabeza baja, pero atento a las salidas», murmuró Pierre, apenas moviendo los labios, mientras ajustaba su espada, para que no pareciera fuera de lugar. André respondió con un leve movimiento de cabeza sin levantar la vista. Los grilletes que rodeaban sus muñecas emitieron un tintineo metálico cuando tropezó ligeramente. Era parte del acto. Al llegar al portón lateral, dos guardias con rostros curtidos y miradas desconfiadas les bloquearon el paso. «¿De dónde sacaron a este?», preguntó uno, señalando a André con una mueca de desdén. Pierre se adelantó con una calma estudiada. «Lo encontramos merodeando cerca de los establos. Al parecer intentaba colarse en los aposentos superiores». «Tenemos órdenes de llevarlo ante el capitán», intervino Fabricio, mostrando un tono de seguridad que incluso a él le sorprendió. El guardia frunció el ceño, cruzando los brazos mientras evaluaba al grupo. Sus ojos se posaron en André, quien seguía con la cabeza agacha, fingiendo un temblor de miedo. «¿Y por qué no lo encerraron ustedes mismos?», inquirió el otro guardia más joven pero claramente desconfiado. El capitán insistió en supervisar personalmente los interrogatorios después del incidente en los establos la semana pasada, respondió Pierre, con la voz cargada de desdén hacia la aparente falta de conocimiento de los guardias. El más veterano bufó, pero finalmente dio un paso atrás. «Muy bien, pero rápido, y asegúrense de que no cause problemas». Fabricio le devolvió un saludo seco con la cabeza mientras Pierre empujaba a André hacia adelante. Cruzaron el umbral del portón, sintiendo el peso de las miradas en sus espaldas. Dentro de la villa, la atmósfera era aún más opresiva. Los corredores estaban llenos de eco y cada cruce presentaba el riesgo de toparse con un guardia, o peor aún, alguien que reconociera a André. «Primera etapa completada», murmuró Fabricio, apenas se alejaron de los guardias. Pierre asintió pero no dejó de mirar a su alrededor. Ahora viene lo difícil. André, aún fingiendo debilidad, murmuró con una sonrisa apenas perceptible: «Esto apenas empieza». En aquel bosque que rodeaba la villa había un inquietante silencio. Los hombres de la resistencia permanecían ocultos entre los árboles, distribuidos en pequeños grupos, cada uno esperando la señal. Entre ellos, Oscar, vestida ahora con ropa ligera y funcional, supervisaba con una mezcla de calma y tensión contenida. «¿Crees que lograron entrar?», susurró uno de los jóvenes rebeldes, ajustando nerviosamente su daga en el cinturón. Oscar no apartó la vista de la villa. Las antorchas que iluminaban las murallas apenas dejaban entrever el movimiento de los guardias. Su postura era rígida, pero su voz transmitía una seguridad que sostenía al grupo. Si alguien puede hacerlo, son ellos. André no cometería un error ahora. Junto a ella,
Pascal, un curtido miembro de la resistencia con cicatrices que hablaban de innumerables batallas. Afilaba el filo de su espada contra una piedra. Confío en Pierre y Fabricio, pero si algo sale mal, no podemos esperar demasiado. Si los descubren, ellos no tendrán tiempo para avisarnos. Óscar asintió, consciente del riesgo. Por eso debemos estar listos. Si no vemos la señal en media hora, entraremos, sin importar las consecuencias. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Los hombres estaban nerviosos, pero Óscar los mantenía firmes. Ella se acercó al punto más alto del terreno para observar mejor. A su lado, Jan, uno de los más jóvenes, extendió un mapa rudimentario. La entrada principal está demasiado vigilada. Si algo sale mal, sugiero usar el pasaje de las caballerizas. Está aquí, señaló con el dedo, marcando una pequeña puerta lateral, apenas visible desde su posición. Óscar estudió el mapa con atención y luego levantó la mirada hacia la villa. Buena idea, Jan, pero recuerda, nuestra prioridad no es solo entrar, sino darles una salida segura. Un silbido bajo resonó entre los árboles, un código convenido para llamar la atención sin alertar a los guardias. Desde un arbusto cercano emergió uno de los exploradores, agachado y con una expresión seria. Movimientos en la entrada este. Han cambiado a los guardias, 2 menos en la muralla norte. Óscar entrecerró los ojos, calibrando la situación. Es nuestra oportunidad. Mantengan las posiciones, pero estén listos para moverse rápido. En ese momento un destello apareció en la distancia. Una luz breve y tenue que parpadeó 2 veces desde una de las ventanas superiores de la villa. Óscar tomó aire con fuerza. Era la señal. Es ahora. Todos a sus posiciones, ordenó mientras ajustaba la empuñadura de su espada y avanzaba hacia el frente del grupo. Pascal se levantó empuñando su arma con determinación. ¿Quieres que vayamos directos o esperamos a tu indicación? Nos dividimos, respondió Óscar con rapidez. Tú y Jan irán por el pasaje de las caballerizas. Yo lideraré el grupo principal hacia la entrada lateral. No podemos darles tiempo para reorganizarse. Los hombres asintieron, y en cuestión de segundos el bosque se llenó de movimiento silencioso. Cada uno sabía que aquella noche era definitiva, y ninguno estaba dispuesto a fallar. Mientras Óscar avanzaba en la penumbra, sintió un nudo en el estómago. André estaba ahí adentro, arriesgando su vida, pero no había tiempo para dudas. El momento había llegado. Fabricio, Pierre y André avanzaron con pasos ligeros, pero decididos, dejando atrás cualquier rastro de duda o cautela innecesaria una vez que estuvieron fuera del alcance de los guardias. Habían descartado la idea de ir a la barraca del capitán. Su objetivo era claro, la casa principal de la villa, el corazón de la morada de Alessandro de Montemare, apodado el Sanguinario, por su crueldad despiadada y su falta de escrúpulos, guiados por Fabricio, quien durante años había sido el legítimo dueño de aquella villa, antes de ser despojado de ella por su propio hijo Alessandro. Avanzaron con precisión hacia el interior de la residencia. Fabricio sentía una mezcla de rabia contenida y determinación al pisar nuevamente el lugar que una vez había sido su hogar, ahora corrompido por la ambición y la crueldad de su descendiente. Fabricio, con una familiaridad que reflejaba su conocimiento del lugar, guiaba los pasos del grupo por los rincones menos transitados. Cada pasillo, cada recoveco le recordaban el pasado y al mismo tiempo alimentaban su resolución de enfrentar al hombre que ahora ocupaba ese espacio. Por aquí, murmuró Fabricio en voz baja, señalando una estrecha escalera de servicio que conducía al segundo piso. Andrea asintió, y Pierre lo siguió sin cuestionamientos. Arriba, en una habitación decorada con opulencia excesiva, Alessandro el Sanguinario descansaba.
Aquel hombre de complexión robusta, cabello rubio, cuidadosamente peinado hacia atrás, y ojos oscuros que parecían perforar el alma de cualquiera que osara sostenerle la mirada. Se encontraba recostado sobre un diván, con una copa de vino en la mano, mientras una mujer de cabellos rojizos y piel pálida, cubierta solo con una fina bata de seda, lo acompañaba, sentada a su lado. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y las sombras de 3 hombres irrumpieron en aquel espacio. Las espadas, desenvainadas, relucieron bajo la tenue luz de las velas. Alessandro, quien estaba a punto de despojarse de sus ropas para hacer el amor con aquella mujer, se detuvo, su movimiento con una expresión de furia y sorpresa. Fabricio avanzó primero, su espada apuntando directamente hacia su hijo. «Alessandro», bramó Fabricio, su voz cargada de una ira contenida por años de injusticia. «Deberás pagar y serás prisionero, condenado a vivir en esos calabozos en los que he vivido por años». Alessandro reaccionó de inmediato, girando hacia la mujer que tenía en brazos. Sin un atisbo de remordimiento, la lanzó hacia los intrusos como si fuera un objeto, obligándolos a retroceder momentáneamente. «¡Cobardes!», vociferó Alessandro mientras corría hacia la pared opuesta, donde descansaba su propia espada, una hoja adornada con grabados dorados que contrastaban con su oscura reputación. Con la espada en la mano, Alessandro giró para enfrentarlos, pero no fue a Fabricio, a quien dirigió su mirada. Sus ojos se clavaron en André, como un rayo. «Ven aquí, cobarde», rugió, su voz llena de veneno. «Maldito, eres tú con quien tengo que ajustar cuentas». Pierre avanzó un paso, pero André levantó una mano para detenerlo. Sus ojos claros se encontraron con los de Alessandro, y un silencio momentáneo llenó la sala, cargado de tensión. «¿A qué has venido?», continuó Alessandro, su espada apuntando directamente hacia André. «¿Buscas a Oscar? Estás lejos de encontrarla. Sobre mi cadáver tendrás que pasar antes de dar con ella». André no parpadeó. Dio un paso al frente, su espada firme en su mano. «Si es necesario, lo haré», respondió con frialdad, su tono tan afilado como el filo de su hoja. «Pero antes, pagarás por todo el daño que has causado». Fabricio se apresuró a interponerse, extendiendo un brazo hacia André. «André, no lo mates», exclamó con un tono desesperado. Ambos habían resuelto previamente que Alessandro no debía morir, sino enfrentar la justicia en una celda. Pero Alessandro soltó una carcajada amarga que resonó en la alcoba. «Cállate, viejo», espetó, fulminando a su padre con una mirada cargada de desprecio. «No te metas en esto. Tú no significas nada para mí». Fabricio apretó los dientes, la humillación y la ira brillando en sus ojos. André, sin embargo, no vaciló. Con un movimiento decidido, se acercó más a Alessandro. Las espadas chocaron con un estruendo ensordecedor, el eco de acero contra acero, llenando la habitación. Alessandro atacaba con fuerza bruta, mientras André, ágil y calculador, desviaba cada golpe con precisión. La lucha era intensa. Los pasos resonaban sobre el suelo de mármol, y las sombras de los combatientes danzaban bajo la tenue luz de las velas. «¿Crees que puedes derrotarme, miserable?», espetó Alessandro, lanzando una estocada directo al pecho de André. André la esquivó velozmente, girando con elegancia para contrarrestar, con un golpe que Alessandro
apenas pudo bloquear. No es cuestión de poder, replicó Andrei con voz firme. Es cuestión de justicia. En ese instante, Pierre y Fabricio aprovecharon la distracción del combate. Pierre movió un pesado candelabro, derribándolo con fuerza contra la puerta de la alcoba para asegurarse de que nadie interrumpiera. Mientras tanto, Fabricio observaba con el corazón en un puño dividido entre orgullo y en dolor de ver a un hijo reducido a un enemigo. Finalmente, Alessandro, en un intento desesperado por tomar ventaja, lanzó un grito gutural y cargó con todo su peso contra André. Pero André, con una maniobra precisa, esquivó el embate y lo desarmó de un solo golpe, su espada volando al otro lado de la habitación. Alessandro cayó al suelo, jadeando, su mirada llena de furia, impotente. André se acercó, apuntando con la punta de su espada al pecho de Alessandro, que apenas podía levantarse. «Acaba con esto si tienes el valor», desafió Alessandro mostrando una mueca de odio. André bajó su espada lentamente, su voz baja pero llena de determinación. «No, no seré como tú». Fabricio dio un paso al frente mirando a su hijo con lágrimas en los ojos. «Alessandro, siempre hubo una elección, y tú elegiste el camino de la destrucción. Ahora enfrentarás las consecuencias». Antes de que Alessandro pudiera responder, Pierre lo inmovilizó con unas correas improvisadas, mientras Fabricio asumió que eso era lo correcto. Andrés se giró hacia la puerta, su voz firme al dirigirse a sus compañeros. «Terminemos con esto. Oscar nos espera. Y ella necesita que volvamos». Sigue la narración de este fanfic de Babette Amber en una próxima videoedición.